Hey, Shunhiro. En el segmento del día de hoy, nuestro invitado Thermo Fisher nos acompañará a ver industria médica. Si bien la industria médica siempre ha tenido un nivel de importancia muy alto, tanto por temas de la salud como para temas de investigación y desarrollo, es una realidad que derivado de la pandemia, las demandas de esos productos dirigidos al sector médico alcanzaron sus máximos históricos. A nivel industria, México es el principal exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica y el séptimo a nivel global. Aportamos entre el 2.48-3% de las exportaciones de dispositivos médicos a nivel global. Y se emplea a más de 150,000 personas altamente capacitados para el sector médico en esta industria. Para que se den una idea, la producción para el cierre del 2021 alcanzó los 15.800 millones de dólares, de los cuales 3.800 derivan del consumo nacional. Se ha llegado a exportar hasta el 96.7% de las mercancías a nuestro país vecino, Estados Unidos. Un dato curioso en cuanto a la concentración de esta industria es que en Baja California se tienen registradas aproximadamente 90 empresas que pertenecen a ese sector. El 12% de estas industrias expandieron sus operaciones específicamente en Tijuana, Baja California. Se espera que el mercado mundial tenga un crecimiento del 7.1% anual hasta el 2027-2028. En el segmento del día de hoy, demostraremos cómo la tecnología SAIS es capaz de realizar validaciones a productos pertenecientes a la industria médica. Nos acompaña el ingeniero Pedro Vázquez de la compañía Thermo Fisher aquí en Tijuana, ingeniero industrial desarrollándose en el departamento de metrología. Ingeniero, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Nos gustaría que nos compartieras tus comentarios sobre qué es Thermo Fisher, a qué se dedica. Thermo Fisher es una compañía con diferentes unidades de negocio. Particularmente en Tijuana se dedica al moldeo de plástico por inyección. En resumen, nos dedicamos a fabricar la pipeta, una pipeta que se utiliza para estudios de laboratorio en el manejo de sustancias líquidas. En la planta tenemos cuatro áreas, 4 departamentos, se podría decir, de manufactura. Se moldea, se llama el número 1 es rack molding, tenemos blow molding, tenemos ensamble, el área de ensamble, que es donde se termina, donde se hace el producto terminado, y yo estoy en el área de tips. Tips es donde hacemos la pipeta individual, el subensamble de la pipeta, que al final se pasa al área de ensamble, como te comento, donde se produce el producto terminado. Ok, muchas gracias. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en Thermo Fisher? Llevo aproximadamente un año. Llegué para un nuevo proyecto de una transferencia de este producto de tips. Órale, tenemos entendido, bueno, sabemos que Thermo Fisher es cliente nuestro en cuanto a la implementación de equipos de metrología. ¿Pudieras platicarnos un poco sobre cómo fue la implementación de esas soluciones para sus procesos? Así es, las máquinas SAIS llegaron junto con este nuevo proyecto. El nuevo proyecto pues tiene alrededor de un año que llegaron las máquinas, entre instalación, calibración y los entrenamientos requeridos para el manejo de las máquinas. Pues ha sido un proceso agradable por la nueva experiencia y también algo laborioso por todo el nuevo conocimiento que estamos adquiriendo. Como te comento, en esta área de tips, que es el que llegó, es el nuevo producto, el nuevo proyecto, se utiliza la máquina principalmente para medir la pipeta, el subensamble de la pipeta, y ahorita la mayor carrilla es en las validaciones. Pues la transferencia llegó junto con máquinas, moldes que se están validando, y estamos dándole carrilla a las máquinas. ¿Cómo era el proceso, ingeniero, o cómo era la validación antes de que contaran con las soluciones SAIS? Bueno, previo a este nuevo proyecto, los productos que se fabrican en Thermo Fisher no requerían tanta tecnología por las características mismas del producto. Este producto, la pipeta, el área de tips, ya por las características del producto y los requerimientos mismos de la pieza, necesitábamos tecnología que la ofrece SAIS. Ya contando con esas soluciones, ¿cómo es tu proceso hasta que tu componente, pieza o ensamble llega a la máquina SAIS para validación? Bueno, pues primeramente la pieza se moldea, entra el plástico a los metales, sale el producto y llega al laboratorio. En el laboratorio
básicamente damos luz verde al material si cumple con los requerimientos del dibujo. En este caso, pues cada número de parte tiene sus requerimientos específicos. Lo revisamos, lo evaluamos en la máquina y le damos para adelante o detenemos el producto dependiendo de los resultados. Correcto. En cuanto a tolerancias, más o menos, ¿qué tolerancias manejan en los componentes? El producto, fíjate que es un producto sencillo, no tiene tolerancias tan cerradas comparado contra un producto de la industria automotriz o la aeroespacial. En promedio tienen tolerancias de 5 milésimos. Ok, 5 milésimos de pulgada. De pulgada. Correcto. De pulgada. Muy bien. Entendiendo que existe una curva de aprendizaje, considerando que la implementación SAIS ocurrió hace un año, ¿cómo ha sido para ustedes la parte del software, ¿no? Entendemos que de repente el software puede ser un tema o a lo mejor nos preguntan si se requiere tal nivel de expertise para poder manejarlo. Para ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia de Calypso, el software de SAIS? En lo particular, Calypso me parece un software amigable, se comprende y es fácil de trabajar con él. Nos tocó llevar el entrenamiento básico y el entrenamiento avanzado en un periodo de un mes, uno tras otro en un lapso de un mes. Entonces, pues entre el básico y el avanzado estuvimos practicando lo que se vio en el primer entrenamiento para cuando llegara el avanzado, pues tener las preguntas puntuales al entrenador. Y fue una parte que me gustó mucho, el entrenador siempre daba la respuesta a la pregunta llegando a la solución. El entrenamiento era muy práctico y realmente, y como se hacía con el mismo producto con el que estamos trabajando, pues siento que fue una curva de aprendizaje rápida. Una vez terminando el entrenamiento como tal, ¿no? Tanto el básico como el avanzado que mencionas, posteriormente, en caso de que tengas dudas, en caso de que tengas algún detalle con la máquina o con la aplicación, ¿tienes tu contacto directo? ¿Tienes forma de que te apoyemos? Sí, voy a comentar, al principio cuando recibí el curso básico, me acuerdo que terminó un jueves, ese día yo terminé la semana, llegué el lunes a querer usar la máquina y ya se me había olvidado. Lo más básico, lo principal. Le mandé un WhatsApp porque en este caso nos dejó el número, por si teníamos alguna duda. Le mandé un WhatsApp y me contestó en el transcurso del día. Ya fue una solución en ese instante, pues fue al momento, pero era algo muy básico que ya ahorita ya sí digo, ay, me pasé, ¿no? Y en otra ocasión tuvimos ahí un detalle con el software, que era algo de la red. Igual se pidió el soporte, el ingeniero pidió el soporte acá con ustedes y igual al día siguiente nos dieron solución sin ningún problema. Perfecto. En cuanto a, bueno, sé que tienen máquina O-Inspect, sé que tienen máquina Contura. Desde su punto de vista muy personal, ¿qué características le denota una con respecto a la otra? Es decir, ¿le parece algo más sencillo manejar una Contura? ¿Le parece algo más sencillo manejar una O-Inspect? ¿Cuáles han sido las barreras en cada una de ellas o diferencias? En mis anteriores trabajos, pues yo he tenido experiencia con máquinas de visión. Ok. Entonces, cuando me platicaron sobre la CMM de palpado, pues sí me emocioné. Dije, bueno, para aprender un nuevo equipo. Tengo la predisposición por los equipos de visión. Sin embargo, por la característica de nuestro producto, se requiere forzosamente el palpador. Okay. Nos piden medir la pieza nos pide medir unos diámetros a cierta profundidad al interior de la pipeta. Como es una pieza cónica, pues no tenemos cómo hacerlo con un equipo de visión. Okay. En este caso, pues sí, la Contura le ganó a la O-Inspect. Específicamente para esta aplicación. Para esta aplicación, pero pues a la hora de hacer las rutinas, pues la O-Inspect corre una rutina el doble de rápido que un palpado, pero midiendo una característica que sea. Correcto. De hecho, frecuentemente nos preguntan, ¿qué máquina es mejor? La respuesta siempre es depende. Depende de la aplicación. Si tienes tales características y requieres velocidad, tal vez el sistema óptico puede ser más adecuado. O si tienes características fuera de un solo plano, puede requerir a lo mejor una máquina con una versatilidad pues distinta, ¿no? Sí. Sabemos que tienen también
un departamento dirigido a lo que son moldes o componentes de moldes. Desconozco si ahí fabriquen o solamente reparen la parte de los moldes. Mi pregunta es, ¿actualmente se utilizan las soluciones SAIS para temas de moldes, es decir, medición de características de moldes o de componentes? ¿Actualmente las han usado para esa aplicación? Ahorita con la transferencia, con el nuevo proyecto, estamos validando moldes, pero realmente nosotros validamos el producto final. Si en alguna validación sale algún detalle dimensional, el área de tooling pues hace los ajustes o el retrabajo que se ocupe en el metal, pero al final de cuentas la validación la hacemos sobre el producto moldeado. Correcto. Muchas gracias por la información que nos has brindado. Agradecemos mucho la preferencia y el gusto, vaya, de tener nuestras soluciones SAIS. Para cerrar, ¿cómo se ve el mercado para ustedes? Es decir, ¿qué es lo que sigue para Thermo Fisher? ¿Qué se viene para ustedes como sector médico? Ahorita aquí en el área, en este nuevo proyecto, pues molde validado es molde que entra a producción, entonces cada día, cada semana hay más trabajo, hay nuevos productos que se está corriendo piso de producción. Thermo Fisher Tijuana tengo entendido que también tiene nuevos productos en puertas. Recientemente en la encuesta de este año subió en el top de mejores empresas para trabajar. Entonces pues sí, Thermo Fisher Tijuana es una compañía que está en constante crecimiento. Excelente, esa es una noticia bastante excelente, te agradezco mucho la información nuevamente. A continuación, si gustas acompañarnos, te vamos a presentar un poco de nuestros equipos con aplicaciones un poco distintas, y también te presentaremos una tecnología diferente a lo que actualmente cuentan aplicada a sus productos. Adelante, vamos a revisar. Estamos aquí en nuestra máquina ODTEC 322. Ingeniero, me gustaría explicarte las características de la pieza que estamos midiendo y también las características de la máquina, la cual nos da soporte para poder lograrlo, ¿no? En este momento estamos analizando lo que es un componente que pertenece a un dispositivo capaz de medir la glucosa de la sangre. Sabemos que en el sector médico tenemos muchísimos componentes bastante pequeños. En tus procesos o en tu departamento de metrología, ¿cuáles serían a lo mejor los componentes más pequeños que sometes a medición? El componente más pequeño es una pipeta de media pulgada de longitud y tiene un diámetro como de 0.015 de pulgada. 0.015 de pulgada, bastante pequeño. Actualmente puedes hacer mediciones con un sensor táctil o recurres a lo que es el sistema óptico para medir. Para esta pipeta en particular sí usamos el sistema óptico. Precisamente en la industria médica hemos detectado que muchos componentes son de tamaño bastante pequeño. Al utilizar un sensor táctil nos sometemos a la problemática de que a lo mejor requerimos diámetros de esferas bastante pequeñas, las cuales son consideradas pues un poco especiales, ¿no? Cuando tenemos algo tan especial, también el costo incrementa. De las principales ventajas que una máquina como la ODTEC nos puede brindar es que no requerimos de un palpador especial para realizar una medición, sino que con el puro sistema óptico, con la pura cámara, podemos hacer la medición de componentes bastante pequeños, ¿no? De igual forma, contamos con luz, la cual nos da un contraste pues bastante bueno. Al final del día, lo que nos interesa es tener una medición pues de una calidad bastante alta, y lo que queremos dar a entender aquí es que no necesariamente se requiere de forma forzada pues un sensor táctil, porque la cámara también puede brindarnos esta información sin problema. Actualmente, de tus componentes tan pequeños, ¿qué características son las que revisas? Por la forma de la pipeta, lo que principalmente se inspecciona son diámetros y longitudes. En el caso de la inspección en la que utilizamos los equipos de visión con la OINSPEC, medimos los diámetros de la punta. La forma cónica de la pipeta al finalizar pues es un diámetro muy pequeño en el que el palpador pues no puede llegar a hacer una medición. Correcto. ¿Actualmente en tu proceso haces el montaje de una sola pieza o puedes hacer el montaje de 5 piezas, 10 piezas para realizar al mismo tiempo la medición? Ahí en casa se diseñó una fixtura para montar hasta 16 pipetas. Es lo que estaba mirando ahorita aquí, que esas fixturas no sé si sean de casa o tengan algún catálogo en el que las muestren.
De hecho, en cuanto al montaje de la pieza, pues como podemos observar, contamos con un kit llamado OmniFix, la cual nos ayuda a hacer un montaje de piezas de forma muy amigable. No requerimos de la fabricación de una fixtura tan dedicada, dependiendo de la geometría de la pieza, sino parecen piezas de un Lego grande, vaya, que podemos ir, con los que podemos ir jugando para tener un montaje, digamos, sencillo. De lo contrario, si contaras a lo mejor con 20 familias de piezas, 30 familias de piezas, la fabricación de cada una de ellas pues puede ser muy costosa. Entonces, todos los accesorios que podemos ver en cuanto al montaje de la pieza los podemos manejar por parte de SAIS sin problema. Sí, la fixtura que tenemos pues es por la forma de la pipeta, abarca casi para cualquier modelo. Entonces, sí, está curioso. Eso que mencionas es interesante porque contamos con cabezales rotativos en máquinas más grandes que a lo mejor se les complicaría realizar la medición de tantas piezas en serie porque el posicionamiento del sensor o el posicionamiento del ángulo en cuanto al cabezal chocaría o estorbaría con el resto de las piezas. Es otra ventaja de lo que la máquina Autotech puede ofrecer. La medición es bastante rápida, el autoenfoque es bastante rápido y sin problema con un montaje de varias piezas pudiéramos obtener la información de varios componentes en un solo montaje. Sí, es lo que me gusta de los equipos de visión. Te decía, yo ahí hice mis primeros pininos, entonces estoy predispuesto a las máquinas de ópticas y sí veo que es más rápido al momento de correr las rutinas que una de palpado. Es correcto. Igual como comentario adicional, en caso de que en un futuro tuvieras un proyecto similar al que ya tienes, pero que sin embargo tuviera una, dos, tres características fuera del plano, podemos adaptarle a esta máquina un sensor adicional. Es decir, a este equipo podemos integrarle un sensor táctil, pero el sensor táctil no es de escaneo continuo. Es un apoyo a la cámara, que sería un sensor por puntos, y sin problema podemos obtener información confiable mediante ese táctil. Ahora vamos a explicarte un poco sobre cómo está trabajando el equipo, sobre el componente que estamos midiendo. Si bien estamos utilizando una cámara para realizar mediciones, es necesario enfocarnos, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes alturas, tenemos diferentes posiciones, entonces lo que la máquina primeramente hace es hacer un autofocus. Al realizar el autofocus, lo que nos da es el plano sobre el cual vamos a trabajar. Una vez que se tenga este plano, realizamos mediciones de alineación. ¿Okay? Recordemos que es importante estar enfocados y alineados a la pieza. Posterior a que se haga la alineación de la pieza, podemos sin problema comenzar a atacar las mediciones que necesitamos. Ya sean distancias, ya sean longitudes, ya sean slots, diámetros, radios, entre otras características. En base a tu experiencia en sistemas ópticos, ¿tienes algún comentario al respecto? Con respecto a otros equipos, lo que me gusta en este caso de la OMSPEC de SAIS, es que las tomas son en vivo. Me tocó trabajar con otros equipos de medición en las que las tomas eran fotografías y sobre las fotografías hacía las mediciones, entonces no te daba la opción de hacer ajustes durante la medición o durante la rutina. Eso que mencionas es muy importante. De hecho, han llegado a preguntar qué hay de la velocidad que el sistema óptico SAIS ofrece, porque lo comparan con algunas marcas que son bastante rápidas. Sin embargo, el mercado nos dice, sobre todo el mercado de industria médica nos ha comentado que algunos equipos que trabajan de esa forma tienen problemas de repetibilidad. Entonces, el enfoque de SAIS es tener la máxima calidad posible con la tecnología que podemos ofrecer. Es por eso que podemos someternos a pruebas de R&R sin ninguna clase de tema y al finalizar el resultado será satisfactorio. Sí, más que nada porque con la SAIS, antes de empezar a medir, pues te pide ubicar la pieza. Con la alineación, pues ya nos da más confiabilidad al momento de repetir los resultados. Nuestro producto es médico, pero es un producto noble porque es no invasivo. Entonces, pues la relación entre exactitudes, pues fácilmente es un 10-15 a 1 y no hay tanto problema por esa parte, porque SAIS está, en este caso, pues rebasado de ese lado. Correcto, ingeniero. Hablando de los equipos con los que usted cuenta, ¿con qué licencias cuenta? ¿Tiene PiWeb, por ejemplo? Para el reporteo sí tenemos PiWeb
Ahorita no lo hemos explotado tanto porque seguimos reportando en un documento duro que les llaman, ¿no? Aquí en la maquila. Entonces, el reporteo que nos arroja el Pipeweb lo seguimos transcribiendo a un reporte físico. Esa sería un área muy interesante porque ustedes que tienen ya varias máquinas de soluciones ICE pueden utilizar Pipeweb para tener un concentrado de la información, no solamente de una máquina, sería de varias máquinas con las que ya cuentes y tener la información de una manera mucho más digerible. Podemos apoyar también desde ese ángulo sin ninguna clase de problema, ¿no? Eso sería de mucha ayuda porque se pierde mucho tiempo en andar transcribiendo reportes cuando ya lo tienes ahí todo completo. Es correcto. Y esas son solo algunas de las características que la máquina tiene para ofrecer. Vamos a la siguiente máquina. Vamos. Estamos aquí, ingeniero, en la máquina OInspec 543. Okay. Es una máquina que usted conoce a la perfección, la utiliza día a día para sus procesos. Le resultó un poco familiar. Algo importante para nosotros mencionar es que los equipos no están casados con un tipo de producto, vaya, ¿no? Si bien en sus procesos la utilizan para la medición de características de pipetas, en este ejemplo podemos observar también un producto médico que es una rótula de rodilla. Ya estamos hablando de un componente que va dentro de un ser humano, ¿de acuerdo? Y hay diferentes características que podemos medir. Barridos continuos, GD&T, distancias, planicidad, entre otras cosas. Pero platíqueme cómo ha sido su experiencia de la máquina OInspec en sus procesos en todo este tiempo que la han utilizado. Como comentas, pues es la que tenemos ahí en casa. La parte agradable con este equipo y la ventaja principal es la del multisensor. Te había comentado que un día tuvimos un detalle con la máquina de palpador y esta fue la que sacó la chamba en ese día. Entró, y luego la parte de que una misma rutina la puedes correr en la otra máquina nada más haciendo la alineación manual. Entonces sin problemas jalamos la rutina de la otra computadora y las empezamos a correr en esta y sin problemas salió ahí el proceso, ¿no? Salió el día. Es correcto. De hecho, ese comentario es importante. Los equipos que hemos presentado o bien las máquinas medidoras por coordenadas que ofrecemos, todas tienen software Calypso. Entonces, qué uso que ustedes ya sepan que si tienen una rutina en un tipo de máquina, siendo CMM, puede ser utilizada también en un equipo óptico, en este caso, pero con unos ajustes que debamos de realizar. La máquina actualmente la manejan con sistema de visión, la cámara, principalmente, sí. y con el sensor táctil. ¿Okay? ¿Cuentan ustedes con el rotary table o cuarto eje? No. Ok, es importante mencionar, es muy interesante también tal vez evaluar si alguno de sus componentes es candidato a implementar una rotary table, ¿no? En caso de que tuvieran componentes en donde tenemos que atacar distintas caras o hacer incluso un run out en la circunferencia de la pieza, la rotary table puede apoyarnos sin ningún problema. Y la medición se puede llevar de forma sincronizada, es decir, no es que tengamos que posicionar el componente y luego medir, posicionar y luego medir, no. Eso sucede de forma sincronizada. ¿Ustedes cuentan con componentes que necesiten medir varias caras? Lo que comentas sobre el runout es una de las características principales de nuestro producto, de las más críticas. Pero como ya sabes, pues el mejor equipo es el que mejor se adapte a tu producto, a tu proceso. En este caso, pues no necesitamos tanta exactitud para medir el runout porque no nos interesa tanto la forma del elemento, sino al final la forma total de la pieza. Y pues la vieja confiable, el comparador óptico, y es algo práctico que realmente te cumple con lo que necesitamos por las tolerancias que tenemos en cuanto a esa característica principalmente. Una que otra pieza nos pide forma de circularidad y es donde ya sí entra completamente la máquina porque se necesita exactitud y confiabilidad en esas mediciones. ¿Cómo ha sido para usted, ingeniero, la parte de la programación o del ajuste de un programa considerando que tiene dos sensores, el óptico y el táctil? Pues sí lo veo como una ventaja realmente
porque como comentas, es un mismo software y podemos utilizar los dos sensores. Al hacer la rutina, la máquina, yo programo y la máquina solita hace el cambio entre sensores e incluso entre palpador y cámara. Entonces sí es una ventaja porque no necesito estar yo haciendo cambios en el setup de mi medición. Correcto. ¿Usted sabía, ingeniero, que podemos integrarle un tercer sensor a esta máquina? En el entrenamiento sí nos comentaron del sensor láser, entonces no estoy seguro si la máquina ahí tiene el sensor, pero sí nos comentó el entrenador. Correcto. Las máquinas que no cuentan con ese tercer sensor ya están preparadas para la instalación de dicho sensor. Ese sensor se llama DotScan, el cual es un sensor cofocal. Y en caso de tener, por ejemplo, materiales muy reflexivos o materiales translúcidos, en donde ni el sistema de visión ni el táctil nos entregue una medición de calidad, podemos apoyarnos con el DotScan o el sensor cofocal. ¿De acuerdo? Ingeniero, me gustaría platicarte la aplicación que estamos ahorita llevando a cabo con la máquina OInspect. Si bien mencionamos que no estamos casados con ningún tipo de componente, actualmente la aplicación es de una pieza médica también. Este componente pertenece a una prótesis de rodilla, en donde a lo mejor las mediciones son un poquito más críticas, son un poco más cerradas, y estamos demostrando que con este equipo podemos realizar barridos en superficies, podemos sacar referencias, podemos medir planicidad. Al final del día, el equipo nos ofrece entre 2.0 y 2.5 micrómetros de error permisible, entonces somos capaces de revisar las características de este componente sin ninguna clase de problema. ¿De acuerdo? Y es importante mencionarlo porque al final del día es un componente que estará dentro de una persona y la calidad en la geometría de esta pieza es vital. ¿De acuerdo? Podemos observar también que el componente es reflexivo, tiene un acabado espejo. Sí. Utilizando un sensor cofocal, que es el que mencionamos, pudiéramos revisar quizás características de la superficie de una forma distinta. Rodolfo, pues muy interesante todo lo que me has comentado. Voy a considerar las recomendaciones que me has hecho sobre las adaptaciones o otras características que tiene la OInspect que a lo mejor no hemos explotado al 100%. Yo escuché que tenías una tecnología de tomografía de rayos X, entonces me interesa conocer un poco más. Traigo aquí unas piezas, no sé si me puedes ayudar a ver qué podemos hacer para evaluarlas. Ok, excelente, claro que sí. Acompáñame, vamos a escanearlas y veamos qué información podemos ofrecerte. Ingeniero, ya estamos aquí en nuestro equipo Metrotom 800. Por parte de Zeiss o de las soluciones que Zeiss tiene para ofrecer, también nos encontramos en el área de tomografía computarizada. Okay. Sé que nos conoces ya por la parte de máquinas CMMs, pero es importante para nosotros poder demostrarte qué clase de información puedes obtener con esta tecnología. Quisiera presentarte al ingeniero Pablo Vadillo, nuestro especialista en máquinas rayos X o en CT Scan. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Mucho gusto, Pablo. Quien seguramente va a poder apoyarte en qué clase de información puedes obtener con esta tecnología y cómo funciona la máquina. Ingeniero, le dejo la muestra. Claro que sí, muchas gracias. Los dejo, un gusto y regreso un momento. Gracias, Rodolfo. Gracias. Y entonces, ingeniero, ahora me toca presentarle el proceso paso a paso de lo que es la inspección con la Metrotom, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro rayo emisor, que es quien perfila para que detecte la pieza, ¿de acuerdo? Y tenemos nosotros lo que es nuestro plato detector, que nuestro plato detector es quien recibe la información, la procesa y la manda a mi computador, ¿sí? A mi procesador en este caso. Ahora está nuestra fixtura, que es en donde nosotros montamos las piezas para realizar su inspección. Entonces, en base a esto, ingeniero, ¿usted tiene alguna duda? Sí, una parte importante en el método de inspección del producto, pues es la colocación de la pieza. Los otros equipos pues manejan fixturas. Aquí estoy viendo que estás colocando la pieza sobre un material. Entonces, ¿hay alguna diferencia en la orientación que yo le ponga a la pieza? ¿La puedo poner en cualquier sentido de la rosa de los vientos o el material tiene que ser menos denso forzosamente que mi pieza?
Ok, bueno, para contestar estas dos preguntas que usted me hace, lo primero que yo tengo que comentarles es que sí debe haber una colocación especial. Ok. Debe ser a más o menos 5 grados, obviamente respetando el cero. Una inclinación más o menos 5 grados es suficiente para la realización de su pieza. Y lo segundo acerca del material es que sí, el material debe ser menos denso que lo que usted va a inspeccionar. Ok. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces eso es lo primero que podamos revisar. Y ahora, ingeniero, usted nos hace el favor de acompañarnos a ver los resultados de la inspección. Adelante. A continuación, te muestro los resultados obtenidos de la inspección. En ella visualizamos un volumen, el cual es la reconstrucción de la pieza escaneada. Como vemos ahora, en este ejemplo que nosotros tenemos, aquí es donde nosotros podemos visualizar la reconstrucción de las piezas, en este caso que nos compartieron nuestros compañeros de Thermo Fisher, en donde nosotros podemos visualizar cada volumen, ¿de acuerdo? Entonces ahora, en el software que nosotros tenemos, nosotros vamos a poder visualizar completamente ahora sí lo que son los 9 volúmenes de las piezas que nosotros previamente inspeccionamos. Ahora, de esta forma, nosotros también podemos visualizar las medidas requeridas por el dibujo y por los clientes de, en este caso, Thermo Fisher, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener en cuenta que esta solución no solo aplica para piezas plásticas, ¿de acuerdo? Sino también para metales de baja densidad, además de ensambles para inspeccionar el interior y el exterior, ¿de acuerdo? Ahora, espero esta demostración haya sido de tu agrado. Ingeniero, ¿qué le pareció el segmento del día de hoy? Muy interesante, mucha información. Me llevo buena retro para compartir con mis compañeros allá en Thermo Fisher, esperando pues seguir en contacto con ustedes para tener ese servicio, ese soporte y que nos estén compartiendo nueva tecnología que va sacando continuamente SAIS. Claro que sí, excelente, estamos muy contentos con su participación, de verdad le agradecemos muchísimo el tiempo, que tenga buena tarde, sigamos. Es hora de concluir con este evento. Desafíate y evoluciona con SAIS. Quiero agradecer a todos mis compañeros y espero les haya gustado el evento. Nos vemos en la siguiente Measuring Heroes.